París, 14 de junio de 1940. Las calles yacen vacías, los cafés permanecen en silencio. La ciudad que ha durado 2000 años espera a sus conquistadores. Las tropas alemanas cruzan los límites de la ciudad sin oposición. El gobierno ha huido. El ejército se ha retirado. 4 millones de parisinos ya han escapado hacia el sur en el mayor éxodo de la historia francesa. Detrás de ellos, el humo se eleva de los depósitos de combustible en llamas y los puentes demolidos. Adelante, incertidumbre. La capital de Francia, el símbolo de la civilización europea, la ciudad de la luz, se ha convertido en una ciudad abierta para evitar la destrucción. La decisión salva edificios, pero le cuesta a una nación su alma. En el norte de Francia, las fuerzas francesas y británicas se desintegran. La Wehrmacht ha logrado en 6 semanas lo que el Imperio alemán no pudo conseguir en 4 años de la guerra anterior. La línea Maginot, ese monumento al pensamiento defensivo, se encuentra inútil, flanqueada a través de Bélgica. El ejército francés, considerado entre los mejores del mundo solo unas semanas antes, colapsa bajo el peso de un nuevo tipo de guerra. Blitzkrieg, guerra relámpago. La doctrina combina aviones, tanques e infantería motorizada en una arma de velocidad y violencia sin precedentes. Francia, aún luchando la última guerra, se encuentra abrumada por la siguiente. Este colapso representa más que una derrota militar. La Tercera República, nacida de la Revolución y sobreviviente de la Gran Guerra, entra en sus últimos días. Las divisiones políticas que debilitaron a Francia durante los años 30 ahora paralizan la toma de decisiones en el momento de la crisis. Los generales emiten órdenes contradictorias. Los políticos se señalan unos a otros. Los civiles huyen aterrorizados. El Estado francés, carente de unidad y convicción, se desmorona junto a sus ejércitos. Las apuestas se extienden mucho más allá de Francia misma. Con la caída de Francia, Gran Bretaña queda sola contra la Alemania nazi. El equilibrio de poder en Europa se inclina decididamente hacia Berlín. Hitler logra una posición de dominio no vista desde Napoleón. El camino a Moscú está abierto. El camino a Londres parece manejable. Todo el orden mundial establecido después de la Primera Guerra Mundial se disuelve en 6 semanas catastróficas. Las fuerzas alemanas que avanzan hacia París consisten en divisiones mecanizadas endurecidas por la campaña polaca. El general Heinz Guderian manda fuerzas Panzer cuya velocidad y agresividad sorprenden incluso al alto mando alemán. El general Erwin Rommel lidera la 7ª División Panzer con tal audacia que sus superiores luchan por rastrear su ubicación. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt manda al grupo de ejércitos A, el principal empuje a través de las Ardenas. Por encima de todos ellos, Adolf Hitler dirige las operaciones desde su cuartel general, reivindicado después de que los generales dudaran de su estrategia. En oposición a ellos, el ejército francés despliega más tanques y artillería que Alemania. El general Maurice Gamelin dirige las fuerzas francesas con tácticas anticuadas y despliegues dispersos. El general Maxime Weygand reemplaza a Gamelin en medio de la crisis, pero hereda el caos. El comandante supremo aliado, Lord Gort, lidera las fuerzas británicas que lucharon valientemente, pero ahora evacúan de Dunkerque, dejando a Francia para enfrentar la invasión sola. Los franceses poseen equipos, pero carecen de doctrina, radios y la voluntad de adaptarse lo suficientemente rápido como para sobrevivir. La atmósfera en Francia combina incredulidad con horror. Los ciudadanos que recuerdan la última invasión alemana ven cómo la historia se repite, más rápida y completamente. Los refugiados obstruyen cada carretera que va hacia el sur, creando objetivos perfectos para los aviones alemanes. Los soldados abandonan equipo y uniformes, integrándose en las poblaciones civiles. Los oficiales pierden el contacto con sus unidades. Las redes de comunicación colapsan. La maquinaria de la resistencia francesa simplemente deja de funcionar, no por falta de valor, sino por un fallo sistémico del mando, la doctrina y la cohesión nacional.
Lo que hace que este colapso sea particularmente devastador es su velocidad. Polonia resistió durante semanas. Francia, con recursos mucho mayores y el apoyo de las fuerzas británicas, efectivamente pierde la campaña en un período de 2 semanas desde el principal asalto alemán a través de las Ardenas. La ruptura en Sedan el día 13 y 14 de mayo sella el destino de Francia, aunque la lucha continúa hasta junio. Para cuando las tropas alemanas marchen hacia París, el resultado ha estado claro durante semanas. Lo que queda no es si Francia caerá, sino cuán rápido y cuán completamente. Un oficial francés escribe más tarde: «Fuimos derrotados antes de empezar. Nuestros generales se prepararon para la última guerra mientras el enemigo libraba la siguiente. La velocidad nos derrotó. La velocidad y nuestras propias fallas». La rara película en color que sobrevive de este período captura lo que el cine en blanco y negro no puede transmitir completamente: los brillantes estandartes rojos nazis colgando de edificios franceses, los uniformes verdes de los soldados alemanes contra la gris piedra de París, el sol de verano brillando sobre una nación en colapso, el cielo azul sobre los refugiados que huyen hacia el sur. Estas imágenes preservan no solo eventos, sino también la atmósfera, haciendo que la catástrofe se sienta inmediata y real a través de las décadas. Nos muestran un mundo en color, haciendo que el pasado se sienta menos distante, más humano, más devastador. La caída de Francia representa uno de los colapsos militares más dramáticos de la historia. Una gran potencia europea, que posee un gran ejército y recursos significativos, cae ante la invasión en 6 semanas. Las consecuencias remodelan la guerra, envalentonan a Alemania y dejan a Gran Bretaña enfrentando la invasión sola. Francia entra en 4 años de ocupación, colaboración y resistencia. La Tercera República muere. Francia de Vichy surge de sus cenizas, un estado títere que sirve a los intereses alemanes. Los franceses libres continúan luchando desde Londres, pero Francia misma ha caído. Esta es la historia de cómo lo imposible se convirtió en realidad, cómo la nación que lideró la resistencia europea a Alemania en la guerra anterior se rinde en la siguiente, cómo la excelencia militar se encuentra con la obsolescencia militar y pierde de manera catastrófica, cómo una sociedad se fractura bajo presión, sus debilidades expuestas por enemigos despiadados que explotan cada grieta. Cómo en 6 semanas durante la primavera de 1940, Francia cae. Francia, en su apogeo en 1918, se erige como la principal potencia militar en Europa. 4 años de guerra brutal contra Alemania imperial terminan en victoria. Las tropas francesas ocupan Renania. El Tratado de Versalles impone duras condiciones a la derrotada Alemania, condiciones en gran medida dictadas por el primer ministro francés Georges Clemenceau, quien exige seguridad por encima de todo. Francia ha enterrado 1.400.000 muertos, ha sufrido 4 millones de heridos y ha visto sus departamentos del noreste devastados por la guerra de trincheras. El costo de la victoria lo fue todo, pero Francia ganó. Las cicatrices son profundas. Las aldeas enteras en el noreste dejan de existir. Las tierras de cultivo siguen envenenadas por productos químicos y llenas de municiones sin explotar décadas después. Una generación de jóvenes yace en cementerios militares que se extienden por el campo. El trauma moldea todo lo que sigue. Francia se obsesiona con prevenir otra invasión, otra guerra, otra catástrofe en suelo francés. Esta obsesión produce la línea Maginot. Nombrada en honor al ministro de guerra André Maginot, el sistema de fortificaciones se extiende a lo largo de la frontera de Francia con Alemania desde Suiza hasta Luxemburgo. La construcción comienza en 1929 y consume enormes recursos. Búnkeres de concreto masivos albergan piezas de artillería. Barracones subterráneos protegen a miles de soldados. Túneles conectan posiciones fortificadas. Líneas de ferrocarril suministran a las guarniciones. La línea representa la ingeniería defensiva más fina de su época,
un monumento a la determinación francesa de que ningún ejército alemán cruzará esta frontera nuevamente. La línea Maginot contiene un defecto fatal: no se extiende a lo largo de la frontera belga. Los planificadores franceses creen que el bosque de las Ardenas, con sus empinadas colinas y densos bosques, proporciona una barrera natural demasiado difícil de cruzar rápidamente para los ejércitos modernos. Creen que se debe respetar la neutralidad de Bélgica. Creen que cualquier ataque alemán vendrá a través de Bélgica, como ocurrió en 1914, permitiendo que las fuerzas francesas y británicas se enfrenten a la invasión en suelo belga, evitando que Francia experimente otra ronda de devastación en su territorio. Estas creencias demuestran ser catastróficas. Mientras Francia construye muros, Alemania reconstruye ejércitos. Adolf Hitler se convierte en canciller en 1933 y comienza inmediatamente el rearme en violación del Tratado de Versalles. El ejército alemán estudia sus fracasos de la guerra anterior y desarrolla una nueva doctrina. El general Heinz Guderian defiende el concepto de formaciones acorazadas masivas apoyadas por aeronaves, creando lo que se conoce como Blitzkrieg: la velocidad, la concentración de fuerzas y la disrupción de UZ-9. Las estructuras de mando enemigas reemplazan la desgastante guerra de trincheras. Jóvenes oficiales como Erwin Rommel abrazan la guerra de maniobras agresivas. La Wehrmacht, que surge de este replanteamiento, poco se parece al ejército imperial alemán de 1914 a 1918. Francia observa estos desarrollos con alarma, pero no logra adaptarse. El ejército francés en 1940 posee 3.000 tanques, más que Alemania. El armamento francés incluye diseños excelentes como el tanque pesado Char B1 y el tanque mediano Somois S-35. La artillería francesa sigue siendo de clase mundial. El ejército cuenta con 5 millones de hombres cuando se movilizan las reservas. En teoría, Francia parece formidable. En la práctica, el ejército sufre de debilidades criptoras que permanecen invisibles hasta ser puestas a prueba por la guerra. La doctrina de tanques francesa dispersa la armadura a través de divisiones de infantería en lugar de concentrarla en formaciones acorazadas independientes. El equipo de comunicación queda atrás con respecto a los estándares alemanes. Muchos tanques franceses carecen completamente de radios, lo que obliga a los comandantes a coordinarse mediante señales manuales o bajándose físicamente para conferenciar. La filosofía de mando enfatiza la planificación metódica y las batallas tradicionales, no la improvisación rápida. Los oficiales esperan tiempo para organizar ataques, tiempo para traer suministros, tiempo para coordinarse con unidades adyacentes. Los alemanes no les darán tiempo. Las divisiones políticas debilitan a Francia a lo largo de la década de 1930. La izquierda y la derecha se ven entre sí con sospecha, acercándose al odio. Los comunistas y los fascistas luchan en las calles. Los gobiernos surgen y caen con alarmante frecuencia, impidiendo una planificación militar coherente a largo plazo. Los presupuestos de defensa fluctúan con los vientos políticos. Algunos políticos temen que sus propios generales puedan llevar a cabo golpes de Estado. Otros temen armar a la clase trabajadora. El sentimiento pacifista es fuerte entre las poblaciones atormentadas por los recuerdos de la guerra anterior. La frase «mejor Hitler que Blum» circula entre los círculos de la derecha, sugiriendo que algunos prefieren la Alemania nazi a los propios políticos socialistas de Francia. La Guerra Civil Española, desde 1936 hasta 1939, proporciona un laboratorio para probar nueva tecnología y doctrina militar. Alemania envía aviones, tanques y asesores para apoyar a los nacionalistas de Francisco Franco. La Luftwaffe practica el bombardeo terrorista contra objetivos civiles en Guernica. La Wehrmacht prueba nuevo equipo y tácticas. Francia, paralizada por divisiones internas y acuerdos de no intervención, observa desde la distancia y aprende poco.
las lecciones demostradas en 1811, España sobre blindaje, aviones y guerra de armas combinadas no logran penetrar en el pensamiento militar francés. Cuando Alemania invade Polonia el 1 de septiembre de 1939, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra 2 días después. Los ejércitos franceses se movilizan. Las divisiones ocupan posiciones a lo largo de la línea Maginot. Luego no sucede nada. Comienza la guerra de fantoches. Las fuerzas francesas realizan sondeos limitados en territorio alemán, avanzan unos pocos kilómetros y luego se retiran tras sus fortificaciones. La Luftwaffe y la Fuerza Aérea Francesa evitan enfrentamientos importantes. La vida en París continúa con sorprendentemente poca interrupción. Los soldados ocupan posiciones a lo largo de un frío invierno, pero no ven combate. El período crea complacencia, una sensación de que tal vez esta guerra permanecerá limitada. Tal vez las soluciones diplomáticas siguen siendo posibles, tal vez la catástrofe se puede evitar. Detrás de escena, la planificación alemana continúa. Hitler inicialmente programa la invasión de Francia para noviembre de 1939. Luego la pospone repetidamente debido al clima y la logística. Los generales presentan múltiples planes. El concepto inicial refleja el Plan Schlieffen de 1914, que llama a realizar el esfuerzo principal a través de Bélgica. Luego, el Generalleutnant Erich von Manstein propone una alternativa: enviar al grupo de ejércitos B a través de Bélgica y los Países Bajos para atraer a las fuerzas aliadas hacia el norte. Luego, lanzar el ataque principal a través de las Ardenas con el grupo de ejércitos A, romper hacia la costa del canal y dividir a los ejércitos aliados en 2. El plan es arriesgado, depende de la velocidad y la sorpresa, apostando a que un gran número de tanques puede atravesar un terreno supuestamente impracticable antes de que los franceses reaccionen. Hitler lo asume. Un oficial alemán escribe más tarde: «No creíamos que pudiéramos ganar tan fácilmente. El plan parecía audaz hasta el punto de la imprudencia, pero teníamos confianza en nuestras tácticas, nuestro equipo y nuestro entrenamiento, y sospechábamos que el alto mando francés seguía atrapado en el pensamiento de la última guerra». Un general francés reflexiona más tarde: «Esperábamos el ataque con la certeza de nuestras preparaciones y la fuerza de nuestras posiciones. Esperábamos que vinieran a través de Bélgica. Esperábamos tiempo para maniobrar nuestras reservas. Esperábamos una guerra de movimientos metódicos, no de ataques relámpago. Esperábamos, en resumen, una repetición de 1914. Nos estábamos preparando para luchar la última guerra, mientras el enemigo ya había pasado a la siguiente». La Wehrmacht completa los preparativos a través de abril de 1940. Las divisiones Panzer se concentran en áreas de ensamblaje. Los escuadrones de U-72, la Luftwaffe, se posicionan para la ofensiva. Las unidades logísticas acumulan combustible y municiones. Los paracaidistas y las tropas de planeadores entrenan para operaciones especiales. La inteligencia alemana identifica debilidades en las defensas francesas opuestas a las Ardenas. El plan prevé un avance en Sedan, una ciudad cuyo nombre resuena en la historia francesa como el sitio de una derrota catastrófica en 1870 durante la Guerra Franco-Prusiana. El simbolismo es deliberado. La inteligencia francesa detecta actividad, pero malinterpreta su significado. Los informes señalan concentraciones alemanas, pero los analistas descartan la posibilidad de un gran ataque a través de las Ardenas. El terreno parece demasiado difícil. El avance sería demasiado lento. Las fuerzas francesas tendrían tiempo para responder. La verdadera amenaza debe ser a través de Bélgica. El comandante supremo aliado Maurice Gamelin posiciona sus mejores unidades, incluidas divisiones mecanizadas y la Fuerza Expedicionaria Británica, para avanzar a Bélgica en el momento en que Alemania ataque. Esto es exactamente lo que la planificación alemana anticipa y desea. A medida que abril se convierte en mayo, la primavera llega a Francia. Los cafés se llenan de clientes disfrutando del sol. Los agricultores siembran cultivos.
En los campamentos militares detrás de la línea Maginot, los soldados entrenan y esperan. Los políticos debaten en París. La ciudad se prepara para el verano. Al otro lado de la frontera, las fuerzas alemanas reciben órdenes finales y esperan la palabra clave. La ilusión de la guerra falsa, la reconfortante creencia de que quizás este conflicto podría mantenerse limitado, la esperanza de que la catástrofe podría evitarse, todas estas suposiciones cómodas están a punto de romperse. La mañana del 10 de mayo de 1940 se acerca. Al amanecer, la Wehrmacht lanzará Fall Gelb, el caso amarillo, la invasión de Francia y los Países Bajos. Todo lo que Francia ha preparado durante los últimos 20 años será puesto a prueba. Todo lo que el ejército francés cree sobre la guerra moderna se enfrentará a la realidad. La cuenta atrás para la caída de Francia comienza el 10 de mayo de 1940. A las 5:30 de la mañana, las fuerzas alemanas cruzan las fronteras de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo simultáneamente. La guerra Phoney termina. La guerra real comienza. Los bombarderos de la Luftwaffe atacan aeródromos en toda Holanda y Bélgica antes del amanecer. Los aviones holandeses y belgas arden en el suelo antes de que sus pilotos lleguen a ellos. Tropas paracaidistas alemanas desembarcan en puentes y fortificaciones clave, apoderándose de los objetivos antes de que los defensores se movilicen por completo. Tropas de planeadores aterrizan directamente sobre el fuerte Eben Emael, la fortaleza más poderosa de Bélgica, y la neutralizan en pocas horas utilizando explosivos especializados. La velocidad y coordinación de estos movimientos iniciales aturden a los comandantes aliados que monitorean los informes sobre la situación. El grupo de Ejército B, bajo el mando del mariscal de campo Fedor von Bock, avanza hacia Holanda y el norte de Bélgica exactamente como lo anticipó la planificación aliada. El ejército alemán 18 ataca Rotterdam. El sexto ejército avanza a través del centro de Bélgica hacia Bruselas. Las divisiones Panzer corren adelante de la infantería, empujando profundamente en el territorio belga. Las fuerzas neerlandesas resisten, pero enfrentan un poder de fuego abrumador. Las tropas belgas retroceden hacia posiciones preparadas. La invasión parece seguir el patrón esperado, la repetición de 1914 que la planificación francesa y británica supone. El comandante supremo Maurice Gamelin emite órdenes activando el Plan Dyle. El grupo de ejércitos francés, bajo el mando del general Gaston Billot, avanza hacia Bélgica. La fuerza expedicionaria británica, bajo el mando del Lord Gort, se desplaza hacia el norte. Las mejores divisiones mecanizadas de Francia, incluidas las élites primera y segunda divisiones mecanizadas ligeras, se dirigen rápidamente hacia las posiciones defensivas a lo largo del río Dyle, en Bélgica. Exactamente como desea la planificación alemana, las fuerzas aliadas se mueven hacia el norte, alejándose de donde caerá el verdadero golpe. Pero la atención pronto se desplaza hacia el sur. Llegan informes de fuerzas alemanas entrando en Luxemburgo. Los aviones de reconocimiento detectan columnas masivas moviéndose a través del bosque de las Ardenas. Al principio, la inteligencia francesa descarta esto como esfuerzos de distracción. Las Ardenas siguen siendo en el pensamiento francés impenetrables para grandes fuerzas mecanizadas. El bosque, las colinas, las carreteras estrechas, crean todos obstáculos que deberían ralentizar cualquier avance a un paso lento. Existe tiempo para responder. Existe tiempo para mover reservas. Estas suposiciones cómodas se evaporan en cuestión de horas. 3 cuerpos de Panzer avanzan por las Ardenas con una velocidad sorprendente. El general Heinz Guderian manda el 19º Cuerpo de Panzer, liderando el avance hacia Sedan. El general Georg Hans Reinhardt dirige el 41º Cuerpo de Panzer un poco al norte de Guderian. El general Hermann Hoth manda el 15º Cuerpo de Panzer aún más al norte. Juntas, estas formaciones comprenden 7 divisiones de Panzer con más de 2.000 tanques, apoyados por infantería motorizada y artillería. Las columnas se extienden por millas,
vulnerables a ataques aéreos si la Fuerza Aérea Francesa pudiera alcanzarlas. Pero la Luftwaffe controla los cielos, y los bombarderos franceses que intentan atacar las columnas sufren pérdidas devastadoras. El avance a través de las Ardenas avanza más rápido de lo que la planificación alemana anticipó. Las fuerzas francesas en el bosque consisten principalmente en divisiones de reserva, unidades de menor calidad, con equipos más antiguos y menos entrenamiento. Estas tropas se enfrentan a las tripulaciones de Panzer veteranas, recién llegadas de la victoria en Polonia. Los chasseurs ardennais belgas realizan acciones de retraso, volando puentes y derribando árboles en las carreteras, pero los alemanes simplemente empujan los escombros a un lado y continúan. Para el 12 de mayo, solo 2 días después de que comienza la invasión, las fuerzas alemanas alcanzan el río Mosa en múltiples puntos. En Sedan, Guderian concentra 3 divisiones Panzer. La ciudad se encuentra en la orilla este del Mosa. Las defensas francesas en la orilla oeste consisten en búnkeres, trincheras y obstáculos, defendidos por las divisiones de infantería 55ª y 71ª, ambas formaciones de reserva. Estas unidades carecen de suficientes cañones antiaéreos, equipo de comunicaciones moderno y, lo más crítico, carecen de la moral y la capacitación para resistir lo que viene a continuación. Los soldados que sostienen la posición del Mosa en Sedan representan el eslabón más débil de Francia, y Guderian lo ha encontrado. Que el 13 sea decisivo. Al amanecer, la Luftwaffe comienza el ataque aéreo más concentrado que se haya visto en la guerra. Los bombarderos en picado Stuka, equipados con sirenas, gritan hacia las posiciones francesas en oleadas. Los bombarderos de gran altura bombardean búnkeres y posiciones de artillería. El bombardeo continúa durante horas. Los soldados franceses se agacharon en los búnkeres mientras la tierra temblaba. Las líneas telefónicas se cortan. Los oficiales pierden contacto con sus hombres. El efecto psicológico resulta tan devastador como el daño físico. Este es terror desde el cielo, implacable, abrumador. A las 4 en punto de la tarde, la infantería alemana cruza el Mosa en botes de goma. Los defensores franceses, aturdidos por horas de bombardeos, ofrecen resistencia dispersa. Algunos búnkeres contraatacan de manera efectiva. Soldados individuales disparan rifles y ametralladoras a las fuerzas de cruce. Pero la cohesión se ha roto. Los comandantes de unidad no pueden coordinar la defensa. La artillería no logra concentrarse en los sitios de cruce. En cuestión de horas, ingenieros alemanes construyen puentes flotantes. Los tanques comienzan a cruzar. Al caer la noche, Guderian establece una cabeza de puente en la orilla oeste del Mosa, en Sedan. La 55ª División francesa comienza a desintegrarse. Informes llegan al cuartel general de soldados que abandonan posiciones. Los oficiales describen pánico. La frase «pánico masivo» aparece en los informes de situación. Algunas unidades se mantienen, algunas retroceden en orden, algunas simplemente se disuelven. El general Lafontaine, comandante de la 55ª División, intenta organizar contraataques, pero carece de reservas y comunicación con las unidades sobrevivientes. El colapso psicológico avanza más rápido que el avance físico. El miedo, más que el poder de fuego alemán, derrota la posición francesa en Sedan. Los comandantes franceses inicialmente no logran comprender la magnitud de la catástrofe. Los informes siguen siendo confusos y contradictorios. Algunos afirman que la situación está controlada. Otros informan de un desastre. El comandante supremo Gamelin, a cientos de kilómetros de distancia en el cuartel general, recibe información filtrada que muestra una crisis local, no un avance que termina con la campaña. No ordena de inmediato que las fuerzas que avanzan hacia Bélgica den la vuelta y contraataquen el avance. El ciclo de toma de decisiones en la estructura de mando francesa, diseñado para la guerra metódica, no puede adaptarse lo suficientemente rápido al tempo del Blitzkrieg, que el 14 de mayo traiga la expansión alemana del cabezal de puente. Más divisiones de Panzer cruzan el Mosa.
Guderian gira hacia el oeste en dirección a la costa del canal, exactamente como dictan los planes. Los intentos franceses de contraataque fallan. La segunda división acorazada, bajo el mando del coronel Charles de Gaulle, ataca posiciones alemanas, pero carece de apoyo de infantería y aéreo. El ataque logra un éxito local, luego se estanca. Los tanques franceses superan en potencia a la armadura alemana individualmente, pero luchan dispersos a través del campo de batalla, mientras que los tanques alemanes se agrupan y se concentran. La doctrina francesa enfatiza el apoyo a la infantería. La doctrina alemana enfatiza la ruptura y la explotación. En Sedan, la ruptura gana. Al norte, en Monthermé, el 41º Cuerpo de Panzer de Reinhardt enfrenta una resistencia más fuerte al cruzar el Mosa. Las posiciones francesas aquí resultan más fuertes. El cruce toma más tiempo, cuesta más. Pero para el 15 de mayo, Reinhardt también establece una cabeza de puente y comienza a expandirse hacia el oeste. En Dinant, la 7ª División de Panzer de Rommel fuerza un cruce tras feroces combates. Rommel lidera personalmente desde el frente, dirigiendo su división con agresividad implacable. Sus superiores luchan por rastrear su ubicación. Se mueve demasiado rápido para los procedimientos normales de informes. El avance en Sedan crea una brecha en las líneas francesas de aproximadamente 50 kilómetros de ancho. A través de esta brecha, las divisiones Panzer alemanas se desplazan hacia el oeste. Los franceses poseen reservas blindadas, pero estas unidades están dispersas, comprometidas con el frente belga o retenidas a la espera de una comprensión más clara de las intenciones alemanas. El ritmo del avance alemán abruma la capacidad francesa para responder. Las órdenes llegan a las unidades horas después de que la situación cambia. Se lanzan contraataques contra posiciones que los alemanes abandonaron horas antes. Los fallos de comunicación multiplican el desastre. Un comandante de tanque alemán escribe más tarde: «No podíamos creer nuestra buena fortuna. Esperábamos una feroz resistencia en el Mosa, una dura batalla para establecer el cabeza de puente, luego contraataques de los blindados franceses. En cambio, cruzamos, expandimos y avanzamos hacia el oeste casi sin oposición. Los franceses tenían tanques, tenían cañones, pero no tenían tiempo, y en la guerra moderna el tiempo lo significa todo». Un oficial francés recuerda: «Oímos los Stukas antes de verlos. Ese grito heló la sangre. Cuando se lanzaron en picada, los hombres corrían, abandonaban posiciones, huían hacia el bosque. Luego vinieron los tanques, y detrás de ellos más tanques, y no teníamos nada para detenerlos. Nuestras radios no funcionaban, nuestras órdenes no tenían sentido. Nos dijeron que mantuviéramos posiciones ya superadas. El ejército no fue derrotado, el ejército estaba paralizado». El 15 de mayo, Winston Churchill, recién nombrado primer ministro de Gran Bretaña, recibe una llamada telefónica del primer ministro francés Paul Reynaud. «Hemos sido derrotados», dice Reynaud. «Estamos derrotados». Churchill vuela a París al día siguiente y encuentra al liderazgo francés sumido en la desesperación. El general Gamelin admite que no tiene reservas estratégicas. Las fuerzas que deberían defender París y contraatacar la brecha están comprometidas en Bélgica o dispersas por Francia. Churchill pregunta dónde están las reservas. Gamelin responde que no hay ninguna. La admisión deja atónita a la delegación británica. Para mayo 16, divisiones Panzer alemanas se dirigen a toda prisa hacia la costa del canal, cortando las fuerzas aliadas en dos. La trampa comienza a cerrarse. El grupo del primer ejército francés, la fuerza expedicionaria británica y las fuerzas belgas en el norte de Bélgica enfrentan el cerco. Detrás de ellos, el blindaje alemán avanza. Por delante, el grupo de ejércitos B alemán ataca desde el este. Los ejércitos aliados que avanzaron hacia Bélgica para encontrarse con la invasión esperada ahora se encuentran rodeados, aislados de Meuse-Nord-Simon. Francia, luchando en múltiples frentes simultáneamente. La velocidad del colapso sorprende a ambos lados.
Los generales alemanes se preocupan de que sus puntas de lanza de los Panzer avancen demasiado rápido, creando flancos vulnerables. El propio Hitler ordena breves paradas, temiendo que el avance supere el apoyo de la infantería. Pero el impulso lleva a las fuerzas alemanas hacia adelante. Guderian recibe órdenes de detenerse, argumenta en contra de ellas, recibe permiso para llevar a cabo reconocimiento en fuerza, e interpreta este permiso como la posibilidad de continuar el avance a toda velocidad. Los generales de los Panzer entienden que deben aprovechar la brecha antes de que las fuerzas francesas se recuperen y organicen un contraataque efectivo. Los intentos franceses de sellar la brecha fallan. El general Weygand reemplaza a Gamelin como comandante supremo el 19 de mayo, pero hereda el caos. Existen planes de contraataque en papel, pero no se pueden coordinar. Las unidades designadas para el contraataque carecen de combustible, municiones o órdenes claras. La comunicación entre el cuartel general y las unidades de primera línea se descompone por completo. Los comandantes locales muestran iniciativa, pero no pueden lograr resultados sin apoyo. La máquina militar francesa, diseñada para la guerra metódica bajo control centralizado, no puede funcionar cuando las redes fallan y el ritmo supera los parámetros de diseño. Los primeros 10 días de la campaña destruyen las esperanzas francesas de contener la invasión. El avance en Sedan se convierte en una herida abierta a través de la cual las fuerzas alemanas fluyen. La situación estratégica que existía el 9 de mayo ya no existe para el 20 de mayo. Francia no enfrenta una batalla que ganar, sino una catástrofe que sobrevivir. La pregunta cambia de si Francia puede derrotar la invasión a si Francia puede evitar el colapso militar total antes de que comiencen las negociaciones de paz. La respuesta a esa pregunta se vuelve más clara con cada día que pasa. El 20 de mayo, 1940. Las fuerzas de Panzer alemanas alcanzan la costa del canal en Abbeville. La carrera desde el Mosa hasta el mar toma solo 10 días. El avance cubre casi 300 kilómetros a través del corazón de Francia. Los ejércitos aliados en Bélgica quedan aislados. La trampa se cierra. El general Heinz Guderian está de pie en la playa cerca de Noyelles-sur-Mer y contempla el Canal de la Mancha. Sus divisiones Panzer han logrado lo que muchos generales alemanes consideraron imposible. El ejército francés, la fuerza que mantuvo a Alemania a raya durante 4 años en la guerra anterior, ha sido dividido en dos. Al norte, las fuerzas británicas, francesas y belgas luchan rodeadas. Al sur, los ejércitos franceses restantes luchan por formar nuevas líneas defensivas. Entre ellos, los blindados alemanes controlan el corredor, la arteria vital que una vez conectó a las fuerzas aliadas. Los ejércitos rodeados en el norte suman más de 1 millón de hombres. La fuerza expedicionaria británica comprende 9 divisiones de infantería y una división acorazada. El primer ejército francés incluye múltiples divisiones mecanizadas, las fuerzas mejor equipadas de Francia. Las fuerzas belgas continúan luchando a pesar de las crecientes dudas de su rey sobre la continuación de la resistencia. Estos ejércitos poseen equipo, municiones y la voluntad de luchar, pero carecen de profundidad estratégica y líneas de suministro. Están atrapados. Las fuerzas alemanas ahora enfrentan una elección: girar hacia el norte y destruir los ejércitos rodeados, o girar hacia el sur y avanzar hacia París. Hitler y sus generales debaten la decisión. Las divisiones Panzer necesitan mantenimiento después de 10 días de avance continuo. Los tanques requieren reparación. Las tripulaciones necesitan descanso. Las reservas de combustible y munición deben ser replenished, pero el impulso aboga por un ataque continuo. Los franceses no muestran signos de resistencia organizada capaz de detener la armadura alemana. Existe la oportunidad de finalizar la campaña en cuestión de semanas. La decisión es atacar en ambas direcciones. Algunas divisiones Panzer giran hacia el norte para apretar el lazo alrededor de las fuerzas aliadas en Flandes. Otras
Se preparan para atacar hacia el sur en dirección a París y el corazón de Francia. Pero primero viene la destrucción del bolsillo del norte. La eliminación de las fuerzas británicas y francesas atrapadas contra el canal se convierte en la prioridad inmediata. Las fuerzas aliadas en el bolsillo intentan romper el cerco. El general Weygand ordena ataques simultáneos desde el norte y el sur para restablecer la conexión. El plan parece sólido sobre el papel, pero resulta imposible de coordinar. La comunicación entre las fuerzas del norte y del sur permanece interrumpida. Los ataques se lanzan en diferentes días, en diferentes ubicaciones, sin apoyo mutuo. Las fuerzas alemanas derrotan cada esfuerzo por separado. El ataque británico desde Arras el 21 de mayo logra un éxito inicial, interrumpiendo las posiciones alemanas y amenazando brevemente las líneas de suministro. Los comandantes alemanes, incluido Rommel, admiten más tarde que el ataque causó una preocupación genuina. Pero al carecer de reservas y apoyo, el ataque británico se estanca y se retira. Desde el sur, los intentos franceses de romper el cerco de los ejércitos fracasan repetidamente. La falta de cobertura aérea condena los ataques antes de que comiencen. Los bombarderos en picado de la Luftwaffe atacan las columnas francesas que se dirigen hacia las posiciones de ataque. Los tanques alemanes contraatacan a la armadura francesa y la derrotan poco a poco. La coordinación necesaria para un asalto simultáneo desde ambos lados nunca se materializa. El bolsillo permanece sellado. Bélgica se rinde el 28 de mayo. El rey Leopoldo III decide que la resistencia continua no sirve de nada. El ejército belga ha luchado durante 18 días, se ha retirado constantemente, ha sufrido bajas pesadas y ahora se enfrenta a la aniquilación. Leopoldo abre negociaciones con Alemania y ordena a sus fuerzas cesar el combate. La rendición ocurre sin consulta con Gran Bretaña o Francia, creando resentimiento y recriminación. La capitulación belga abre el flanco norte de las fuerzas aliadas en Flandes, haciendo la posición aún más insostenible. El gabinete de guerra británico toma la dolorosa decisión de evacuar. La operación Dínamo, la evacuación de Dunkerque, comienza el 26 de mayo. Los destructores de la Royal Navy, embarcaciones civiles, barcos de pesca, embarcaciones de recreo, cualquier cosa que flote y pueda cruzar el canal, converge en las playas de Dunkerque. La fuerza expedicionaria británica retrocede hacia la costa, estableciendo un perímetro defensivo alrededor del puerto. Las fuerzas francesas, en particular el primer ejército, luchan en acciones desesperadas de retaguardia para mantener el corredor abierto para la evacuación. Hitler emite su controvertida orden de alto el 24 de mayo. Las divisiones de Panzer reciben instrucciones para detener su avance hacia Dunkerque y consolidar posiciones. La orden sigue siendo uno de los grandes misterios de la guerra. Las explicaciones varían. Göring promete que la Luftwaffe puede destruir fuerzas atrapadas desde el aire. Algunos generales se preocupan por las pérdidas de tanques en terrenos inadecuados para la armadura. El mismo Hitler puede temer una sobreextensión. Cualquiera que sea la razón, la orden de alto brinda a las fuerzas aliadas días cruciales para establecer las defensas de Dunkerque y comenzar la evacuación. La Luftwaffe ataca Dunkerque sin piedad. Los bombarderos en picado Stuka atacan las instalaciones del puerto. Los bombarderos de nivel bombardean las playas. Los cazas alemanes ametrallan columnas de soldados que esperan abordar barcos. La ciudad arde. Los barcos se hunden en el puerto. Los tanques de almacenamiento de petróleo explotan, enviando humo negro hacia el cielo. Sin embargo, la evacuación continúa. La Royal Air Force, luchando desde bases en Inglaterra, disputa la superioridad aérea de la Luftwaffe y logra un éxito sorprendente. El comando de cazas lanza escuadrón tras escuadrón a la batalla sobre Dunkerque. Las pérdidas alemanas aumentan. En las playas, los soldados se adentran en el agua hasta el pecho, esperando a que los barcos lleguen a ellos. Los destructores llevan hombres bajo cubierta y en las cubiertas abiertas.
transportando cargas muy por encima de la capacidad segura. Pequeñas embarcaciones civiles trasladan tropas desde las playas hacia barcos más grandes en alta mar. La operación continúa día y noche. La artillería alemana bombardea las playas. Las aeronaves atacan constantemente. Los barcos se hunden. Los hombres se ahogan. Pero la evacuación sigue adelante. Para el día 30 de mayo, más de 100.000 tropas llegan a Inglaterra. Las cifras aumentan a diario. Las fuerzas francesas mantienen el perímetro defensivo con un valor desesperado. El primer ejército bajo el mando del general Priou se sacrifica para ganar tiempo para la evacuación. En Lille, las tropas francesas, rodeadas por las fuerzas alemanas, luchan durante días después de haber quedado aisladas. La guarnición inmoviliza 7 divisiones alemanas que de otro modo podrían atacar Dunkerque. Cuando Lille finalmente se rinde el 31 de mayo, los oficiales alemanes saludan a los defensores franceses en reconocimiento de su valor. Pero estos actos de valor no pueden cambiar la realidad estratégica. Los ejércitos del norte están siendo destruidos o evacuados. Las fuerzas mejor equipadas de Francia o huyen a Inglaterra o caen en cautiverio alemán. Un soldado británico recuerda más tarde: estuvimos en filas en la playa, esperando nuestro turno, mientras las bombas caían a nuestro alrededor y la ciudad detrás de nosotros ardía. Hombres murieron esperando. Barcos se hundieron a la vista de la costa. Aún así, seguíamos avanzando, seguíamos subiendo a los botes, seguíamos creyendo que podíamos sobrevivir. La Marina realizó milagros. Los propietarios de barcos civiles mostraron un coraje igual al de cualquier soldado. Fuimos derrotados, aislados, evacuados en humillación. Aún así, se sentía como una liberación. Un oficial francés escribe: «Mantenemos la línea para que los británicos pudieran escapar. Nuestros hombres lucharon sabiendo que no abordarían esos barcos. Luchamos para que otros pudieran vivir y luchar de nuevo. Cuando se acabó la munición, nos rendimos. Los alemanes nos trataron con respeto como soldados, pero el respeto no cambia el hecho de que fuimos derrotados, que las mejores divisiones de Francia eran ahora prisioneros o evacuados, que el ejército estaba roto». 4 de junio. La operación Dínamo termina, oficialmente. Más de 338.000 tropas evacuan hacia Inglaterra, incluidos 120.000 soldados franceses. La Marina Real pierde 6 destructores hundidos y 19 dañados. Más de 200 otros buques se hunden. La Fuerza Expedicionaria Británica deja atrás todo su equipo pesado, todos sus vehículos, toda su artillería. Las tropas evacuan con rifles y poco más. El milagro de Dunkerque salva hombres, pero pierde material. Las fuerzas francesas que permanecen en el norte luchan brevemente, luego se rinden. El primer ejército, atrapado en Lille, capitula. Se eliminan pequeños focos de resistencia. Para el 5 de junio, el frente norte deja de existir. Las fuerzas alemanas ahora dirigen toda su atención al sur. El grupo de ejércitos B y el grupo de ejércitos A se reorientan para la ofensiva hacia París. La segunda fase de la campaña comienza. Francia ha perdido sus mejores ejércitos. Los británicos se han evacuado. Bélgica se ha rendido. Holanda cayó en 5 días a mediados de mayo. Las bajas alemanas siguen siendo notablemente ligeras. Aproximadamente 30.000 muertos, heridos y desaparecidos en toda la campaña hasta este punto. Las bajas francesas superan los 300.000. La disparidad en las pérdidas refleja no solo la superioridad alemana, sino el colapso francés. Las unidades se rindieron intactas. El equipo fue abandonado. Las posiciones defensivas cayeron sin resistencia prolongada. El ejército francés no solo ha sido derrotado, ha sido destrozado psicológica y organizativamente. El general Weygand intenta organizar nuevas líneas defensivas al sur del río Somme, utilizando las fuerzas restantes. Reúne aproximadamente 60 divisiones, muchas de ellas con efectivos reducidos,
muchas compuestas por tropas de fortaleza de la línea Maginot que carecen de entrenamiento en guerra móvil. Enfrente de ellos, Alemania reúne 120 divisiones, descansadas y reabastecidas, confiadas en su doctrina y liderazgo. El desequilibrio es abrumador. Los soldados franceses que permanecen muestran coraje y determinación. Las unidades individuales luchan hábil y eficazmente. Pero el coraje no puede superar el fracaso sistémico. Las fuerzas francesas carecen de cobertura aérea. La Armée de l'Air ha sido devastada en la primera fase de la campaña. Los tanques franceses luchan dispersos, asignados al apoyo de la infantería en lugar de concentrados para contraataques. La comunicación sigue siendo caótica. Los sistemas de suministro apenas funcionan. La moral se desploma a medida que se propaga la noticia de la destrucción de los ejércitos del norte. Los refugiados civiles congestionan las carreteras, haciendo que el movimiento militar sea casi imposible. El ejército francés que enfrenta la segunda ofensiva alemana ya está derrotado en todos los sentidos, excepto en la admisión final de la derrota. Preparativos alemanes completos. Las unidades de la Luftwaffe avanzan hacia bases más cercanas a París. Las divisiones de tanques repostan y se rearman. Las divisiones de infantería se posicionan para el ataque. El 5 de junio, las fuerzas alemanas lanzan Fall Rot, Caso Rojo, la ofensiva para destruir las fuerzas francesas restantes y capturar París. La Wehrmacht ataca a través de los ríos Somme y Aisne simultáneamente. Los defensores franceses luchan con ferocidad en algunos sectores, colapsan rápidamente en otros. El patrón establecido en Sedan se repite. La doctrina de armas combinadas alemana, la concentración de fuerza, la superioridad aérea y la velocidad abrumaron los esfuerzos defensivos franceses. En pocos días, las fuerzas alemanas irrumpen en múltiples sectores. Las divisiones Panzer explotan las brechas. Los intentos franceses de formar nuevas líneas defensivas fracasan antes de que las líneas se asienten. La retirada se vuelve general. Las unidades retroceden hacia París, hacia el río Loira, hacia cualquier posición que pueda ser mantenida. Pero ninguna posición se mantiene. La campaña se ha convertido en una persecución. Las fuerzas alemanas avanzan. Las fuerzas francesas retroceden. La pregunta ya no es si París caerá, sino cuándo. El punto de no retorno ha pasado. Los ejércitos del norte se han ido. La segunda ofensiva rompe a través. París yace expuesta. El gobierno se prepara para huir. El ejército francés todavía existe en los organigramas, pero la resistencia efectiva se acerca a su fin. La Tercera República entra en sus últimos días. El colapso se acelera hacia la derrota total. El 10 de junio de 1940. El gobierno francés abandona París. Columnas de vehículos oficiales se dirigen al sur desde la capital, uniendo a millones de civiles que ya huyen. Ministros, burócratas, empleados, personal militar, todos evacúan a Tours, luego más tarde a Burdeos. La maquinaria de la Tercera República se desplaza al sur por delante de los ejércitos alemanes. Detrás de ellos, París espera. El primer ministro Paul Reynaud se enfrenta a decisiones imposibles. Algunos ministros abogan por una resistencia continua desde el norte de África. Otros exigen un armisticio inmediato. El general Weygand insiste en que la situación militar es desesperada y que la resistencia adicional no sirve para nada, excepto para aumentar las bajas. Reynaud quiere seguir luchando para mantener el honor de Francia y la alianza con Gran Bretaña, pero su gobierno se fractura. Los argumentos continúan a través de noches sin dormir, mientras las fuerzas alemanas avanzan cada día más cerca de París. El general Pierre Herring manda la defensa de París. Sus órdenes son claras. La ciudad es declarada ciudad abierta para salvarla de la destrucción. No se ofrecerá resistencia. Se permitirá la entrada de las fuerzas alemanas sin oposición. La decisión causa angustia, pero previene la devastación que resultaría de un combate urbano. París. En 1940
no se convertirá en Varsovia en 1939. La ciudad de la luz no arderá, se rendirá en su lugar. 14 de junio. Las tropas alemanas entran en París poco después del amanecer. El 18º ejército cruza las afueras del norte y se dirige hacia el centro de la ciudad. Los soldados marchan por bulevares vacíos. Sus botas resuenan contra edificios silenciosos. La policía francesa permanece en sus puestos, manteniendo el orden y previniendo saqueos. Algunos parisinos observan desde detrás de ventanas cerradas. La mayoría ya ha huido. 4 millones de residentes han evacuado, dejando menos de 700.000 en una ciudad construida para millones. Por la tarde, las fuerzas alemanas ocupan posiciones clave en todo París. La Torre Eiffel ondea la esvástica. Los centinelas alemanes custodian el Arco de Triunfo. Los vehículos de la Wehrmacht se estacionan en los Campos Elíseos. Los oficiales requisitan los mejores hoteles para la sede. Los soldados posan para fotografías frente a monumentos famosos. Para Alemania, esto representa la vindicación de la derrota de 1870 y la venganza por la humillación de 1918. Para Francia, representa una catástrofe nacional. Adolf Hitler visita París el 23 de junio, su única visita a la capital conquistada. Recorre la ópera, inspecciona la tumba de Napoleón en Les Invalides, posa para fotografías en el Trocadero con la Torre Eiffel de fondo. La visita dura 3 horas. Hitler observa la ciudad que ha conquistado, la capital de la nación que resistió a Alemania durante 4 años en la guerra anterior, ahora sometida en 6 semanas. Ordena al arquitecto Albert Speer comenzar a planificar una Berlín aún más grandiosa que supere a París en magnificencia. Mientras París cae, los ejércitos franceses continúan desintegrándose por todo el país. Las fuerzas alemanas rompen por todos los sectores. La línea Maginot, eludida e irrelevante, todavía mantiene guarniciones que no han visto combate. Estas tropas ahora reciben órdenes de retirarse, abandonando sus fortificaciones sin disparar un tiro. La línea que consumió tanto tesoro y representó tanta esperanza resulta inútil. Las fuerzas alemanas simplemente la eludieron. En el este, el grupo de ejércitos C, bajo el mando del mariscal de campo Wilhelm Ritter von Lieb, ataca a través del Rin. Las fuerzas italianas, que buscan compartir la victoria, invaden el sureste de Francia el 10 de junio. Mussolini, quien declaró la guerra solo después de que la derrota francesa se volvió cierta, envía ejércitos italianos a través de la frontera alpina. Las tropas alpinas francesas, superadas en número y exhaustas, detienen a los italianos con ganancias mínimas. Los italianos avanzan quizás 5 kilómetros antes de que la resistencia francesa los detenga. El desempeño italiano resulta tan pobre que Hitler bromea al respecto más tarde. Pero la intervención italiana desmoraliza aún más a Francia. Incluso Italia, cuya incompetencia militar es obvia, puede invadir territorio francés. La resistencia militar francesa se acerca a su fin. Las unidades que se rinden intactas se vuelven comunes. Divisiones enteras depongan las armas en lugar de continuar luchando. Los oficiales que desean continuar la resistencia carecen de los medios para hacerlo. El combustible se agota. Los almacenes de municiones se desmoronan. Las redes de comunicación colapsan. Los sistemas de suministro dejan de funcionar. Los soldados no han comido adecuadamente en días. Los caballos que tiran de la artillería mueren de agotamiento. Los vehículos abandonados a lo largo de las carreteras ensucian cada ruta hacia el sur. El ejército no está combatiendo la retirada. El ejército se está disolviendo. Los refugiados civiles llenan las carreteras de Francia. 8 a 10 millones de personas huyen hacia el sur, aproximadamente una cuarta parte de la población de Francia. Viajan en coche, en bicicleta, a pie, empujando carritos cargados con pertenencias. Las familias se separan en el caos. Los niños se pierden. Los ancianos colapsan y mueren al borde de la carretera. Los cazas de la Luftwaffe ametrallan las columnas de refugiados, creando pánico y más bajas. El éxodo crea un desastre humanitario de una escala sin precedentes.
La comida escasea, el agua se vuelve escasa, las enfermedades se propagan, las carreteras de Francia se convierten en escenas de sufrimiento bíblico. Un refugiado escribe más tarde: caminamos durante días con lo que pudimos llevar. Mis hijos lloraban de hambre y agotamiento. Vimos cuerpos a lo largo del camino, personas que simplemente no podían continuar. Vimos aviones alemanes ametrallando a civiles. Vimos todo lo que creíamos sobre la civilización y la humanidad demostrar ser falso. No éramos soldados, éramos familias, y estábamos siendo destruidos sin razón, excepto porque éramos franceses. El general Weygand le dice al gobierno el 12 de junio que la resistencia militar se ha vuelto imposible. No posee reservas. Sus ejércitos retroceden continuamente. Las fuerzas alemanas avanzan a su antojo. No puede ofrecer ningún plan para restaurar la situación. Francia, afirma sin rodeos, está derrotada. El gobierno debe buscar un armisticio antes de que el ejército se desintegre por completo y antes de que las fuerzas alemanas ocupen todo el territorio francés. Su evaluación no deja lugar a la esperanza. La guerra está perdida. El primer ministro Paul Reynaud renuncia el 16 de junio en lugar de solicitar un armisticio. El mariscal Philippe Pétain, héroe de Verdún, la figura militar más respetada de Francia, se convierte en primer ministro. Pétain tiene 84 años, representa a la Francia de la guerra anterior, la Francia victoriosa que resistió en Verdún. Pero esa Francia ya no existe. La primera acción de Pétain como primer ministro es solicitar los términos del armisticio a Alemania. La solicitud llega a la sede alemana el 17 de junio. Hitler retrasa su respuesta, permitiendo que el sufrimiento francés continúe, permitiendo que las fuerzas alemanas avancen más, maximizando la humillación de Francia. El 18 de junio, Hitler se reúne con Mussolini en Múnich para coordinar los términos del armisticio. Los alemanes dictarán los términos, los italianos recibirán concesiones territoriales mínimas dado su escaso aporte militar. Hitler quiere asegurarse de que la rendición de Francia ocurra en condiciones de máxima humillación. 21 de junio. Las negociaciones de armisticio ocurren en Compiègne, en el mismo vagón de tren donde Alemania firmó el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en 1918. Hitler ordena que el vagón sea retirado de su museo y colocado en el lugar exacto donde los generales alemanes aceptaron la derrota 22 años antes. El simbolismo es deliberado y brutal. Francia se rendirá en el mismo lugar, en el mismo vagón, donde Alemania se rindió. La reversión es completa. La delegación francesa llega al bosque de Compiègne. El general Charles Hunziker lidera a los negociadores franceses. Hitler entra en el vagón de tren, escucha el preámbulo de los términos del armisticio leídos por el general Wilhelm Keitel y luego se marcha sin hablar. Deja los detalles a sus subordinados. Su presencia sirvió únicamente para presenciar la humillación francesa. Las negociaciones reales se llevan a cabo durante el día siguiente entre oficiales, militares franceses y alemanes. Los términos del armisticio resultan duros, pero no tan catastróficos como se temía. Las fuerzas alemanas ocuparán el norte de Francia y toda la costa atlántica. Francia mantiene un pequeño ejército de 100.000 hombres. La armada francesa no será confiscada, pero deberá ser desmovilizada. Francia asume el costo de la ocupación alemana. Los prisioneros de guerra franceses, más de 1.500.000 hombres, permanecen en cautiverio alemán como rehenes para garantizar el cumplimiento francés. Francia se divide en zonas ocupadas y no ocupadas. La Tercera República deja de existir efectivamente. Un nuevo gobierno francés bajo Pétain administrará la Francia no ocupada desde la ciudad balneario de Vichy. 22 de junio. Francia firma el armisticio en Compiègne. El general Hunziker coloca su firma en el documento con visible reticencia. Los oficiales alemanes mantienen la cortesía militar formal durante toda la ceremonia. El armisticio entra en vigor el 25 de junio,
después de que Italia firme un acuerdo separado. 6 semanas después de que comenzara la invasión, Francia se rinde. La campaña ha terminado. Las bajas militares francesas totalizan aproximadamente 90.000 muertos y 200.000 heridas. Más de 1.800.000 soldados franceses entran en cautiverio alemán. Las bajas alemanas para toda la campaña suman aproximadamente 27.000 muertos, 111.000 heridos y 18.000 desaparecidos. La proporción de bajas refleja la totalidad de la victoria alemana y el colapso francés. Alemania logra en 6 semanas lo que no pudo alcanzar en 4 años durante la guerra anterior. Un general francés reflexiona más tarde: no fuimos derrotados por mejores soldados. El soldado francés luchó valientemente cuando tuvo la oportunidad. Fuimos derrotados por mejor doctrina, mejor liderazgo, mejor coordinación entre las armas y mejor comprensión de la guerra moderna. Fuimos derrotados por nuestras propias fallas más que por el éxito alemán. Nos preparamos para la última guerra. Ellos se prepararon para la siguiente. Eso marcó toda la diferencia. Un oficial alemán escribe: la victoria llegó tan fácilmente que sospechamos de una trampa. Seguimos esperando la gran contraofensiva, el ataque masivo de las reservas francesas que cortaría nuestras cabezas de lanza y las destruiría. La contraofensiva nunca llegó. Descubrimos que los franceses no tenían reservas, ni un plan para responder a la ruptura, ni la capacidad de adaptarse a la velocidad de nuestras operaciones. Ganamos no porque fuéramos superhombres, sino porque nuestro enemigo estaba paralizado. La Tercera República muere. En su lugar surge el État français, el Estado francés, liderado por el Marshal Pétain desde Vichy. El nuevo régimen abraza la colaboración con Alemania, culpa a las instituciones democráticas de la Tercera República por la derrota y promete una renovación nacional a través de un gobierno autoritario. El régimen de Vichy divide a Francia entre quienes colaboran, quienes resisten, quienes simplemente intentan sobrevivir y quienes huyen al extranjero para continuar luchando. En Londres, el general Charles de Gaulle, quien huyó de Francia el 17 de junio, transmite su apelación al pueblo francés el 18 de junio. Declara que Francia ha perdido una batalla, pero no la guerra. Llama a la resistencia continua. Establece las fuerzas francesas libres para luchar junto a Gran Bretaña. La transmisión de Gaulle llega a pocos oyentes inicialmente. La mayoría de los franceses aceptan la derrota como final. Sin embargo, su apelación siembra semillas de resistencia que crecerán a lo largo de 4 años de ocupación. Francia ha caído. La nación que se enfrentó a Alemania durante 4 años en la guerra anterior se rinde en 6 semanas. Las causas son múltiples: doctrina fallida, liderazgo dividido, debilidad política, errores estratégicos, coordinación inadecuada, mala comunicación. Pero por debajo de todo yace un fracaso de imaginación. Francia no pudo imaginar cuán completamente había cambiado la guerra entre guerras. Ese fracaso de imaginación le costó a una nación su libertad y al mundo su equilibrio de poder. Las consecuencias de la caída de Francia se propagan a través del mundo, remodelando la guerra y el siglo. El costo humano de la caída de Francia desafía un cálculo simple. Las cifras cuentan parte de la historia. Las bajas militares francesas alcanzan aproximadamente 90.000 muertos, 200.000 heridas y 1.8 millones de prisioneros. Las muertes de civiles superan 90.000, asesinados por bombardeos, ataques aéreos, artillería, accidentes durante la evacuación, hambruna y enfermedades. 8 a 10 millones de refugiados huyen de sus hogares, creando el movimiento de población más grande en la historia europea hasta ese momento. Regiones enteras se vacían de habitantes. Las ciudades se convierten en ciudades fantasma. El tejido social se desgarra, pero los números no pueden capturar la plena magnitud del trauma. En aldeas de toda la Francia del norte, las familias esperan noticias de hijos, esposos, padres que marcharon en septiembre de 1939.
Muchos nunca llegan a saber qué sucedió. Cuerpos yacen sin identificar en los campos de batalla. Los hombres se ahogan durante los cruces de ríos. Los soldados desaparecen en el caos de la retirada. La cifra de desaparecidos está en los cientos de miles. Las familias viven años sin saber si sus seres queridos murieron, entraron en cautiverio o simplemente desaparecieron en el torbellino de la derrota. La crisis de los prisioneros de guerra abruma a ambas naciones. 1.800.000 soldados franceses entran en cautiverio alemán, la mayor captura masiva en la historia militar moderna. Los campos alemanes, no preparados para tales números, proporcionan refugio mínimo y alimento insuficiente. Los prisioneros sobreviven con raciones de hambre durante el verano de 1940. Algunos campos albergan decenas de miles en campos abiertos sin barracas. Los hombres duermen expuestos a las inclemencias del tiempo. La disentería se propaga. Las enfermedades cobran vidas. La Convención de Ginebra existe en papel, pero recibe un mínimo cumplimiento. Los prisioneros franceses se convierten en rehenes, retenidos para garantizar el cumplimiento de Vichy con las demandas alemanas. Para los prisioneros, el trauma psicológico se equipara al sufrimiento físico. Los soldados profesionales enfrentan años en cautiverio. Los reservistas, que dejaron familias y trabajos, ahora se encuentran encarcelados sin fecha de finalización. Los oficiales luchan por mantener la disciplina y la moral entre hombres desalentados. Las cartas del hogar llegan de forma irregular. Las noticias de Francia traen informes de ocupación, colaboración, dificultades. Muchos prisioneros se culpan a sí mismos por la derrota a pesar de haber luchado valientemente. La culpa del sobreviviente afecta a aquellos que se rindieron mientras sus camaradas morían. Los campos se convierten en repositorios de vergüenza nacional y angustia personal. Las familias en Francia sufren de manera diferente. Las mujeres se convierten en jefas de familia de la noche a la mañana. Las esposas gestionan granjas y negocios sin maridos. Los niños crecen sin padres. El gobierno de Vichy ofrece poco apoyo. El racionamiento de alimentos comienza inmediatamente. Las fuerzas de ocupación requisitan ganado, cultivos, vehículos, cualquier cosa de valor. Los mercados negros florecen a medida que los suministros legales resultan inadecuados. La hambruna no ocurre a gran escala, pero el hambre crónica se convierte en algo normal para millones. Los niños muestran signos de desnutrición, los ancianos sufren más severamente. La crisis de refugiados continúa mucho después de que termina la lucha. 8 a 10 millones de personas huyeron hacia el sur durante la invasión. Ahora deben regresar a casa o permanecer desplazados. Muchos descubren hogares destruidos por bombardeos o saqueos. Otros encuentran alemanes ocupando sus casas. Algunas regiones permanecen demasiado devastadas para un regreso inmediato. Los campos de refugiados albergan a cientos de miles durante el verano y el otoño de 1940. Las organizaciones de ayuda luchan con recursos inadecuados. El gobierno francés, dividido entre Vichy y las autoridades de ocupación, proporciona asistencia mínima. Las familias que huyeron juntas a menudo regresan por separado o no regresan en absoluto. El éxodo desplaza permanentemente a cientos de miles. El número de huérfanos se encuentra en decenas de miles. Niños separados de sus padres durante la evacuación esperan en refugios temporales con la esperanza de una reunión. Algunos nunca vuelven a ver a sus familias. Organizaciones católicas y protestantes establecen orfanatos, pero la demanda supera la capacidad. Los niños mayores se las arreglan por sí mismos, formando bandas que sobreviven a través de la recolección y el robo menor. El Estado carece de recursos para atender a todos los que necesitan ayuda. Toda una generación de niños experimenta un trauma que los marca de por vida. Los heridos abrumaron las instalaciones médicas. 200.000 soldados franceses requieren tratamiento por lesiones de combate. Los hospitales carecen de camas, medicamentos y suministros quirúrgicos.
Los doctores y enfermeras trabajan horas imposibles con recursos inadecuados. Las amputaciones se vuelven comunes debido a la falta de antibióticos para combatir las infecciones. Muchos heridos sufren discapacidades permanentes. El gobierno de Vichy ofrece pensiones, pero a niveles insuficientes para la supervivencia. Los veteranos discapacitados se convierten en una visión común en cada pueblo francés, recordatorios visibles de la derrota. Los residentes judíos de Francia enfrentan un peligro inmediato después de que comienza la ocupación. Las autoridades alemanas implementan medidas antijudías en las zonas ocupadas. Los judíos pierden negocios, propiedades, posiciones. El gobierno de Vichy, buscando demostrar lealtad a los ocupantes, aprueba sus propias leyes antijudías en las zonas no ocupadas. Las familias judías comienzan a huir hacia la Francia de Vichy, luego hacia la España neutral o Suiza. Aquellos que no pueden huir enfrentan una creciente persecución. Los judíos extranjeros en Francia, refugiados de conquistas alemanas anteriores, enfrentan un peligro particular. La maquinaria del Holocausto comienza a operar en Francia, comenzando con el registro, llevándolos hacia la deportación. La colaboración comienza de inmediato. Algunos funcionarios y ciudadanos franceses ven la cooperación con Alemania como una aceptación pragmática de la realidad. Otros abrazan la ideología nazi con entusiasmo. El gobierno de Vichy establece organizaciones que asisten a las autoridades alemanas. La policía francesa arresta a los resistentes y captura a los judíos. Los dueños de negocios venden bienes a los ocupantes. Las mujeres socializan con los soldados alemanes. El fenómeno de la colaboración crea divisiones que envenenan la sociedad francesa durante generaciones. Después de la liberación, miles enfrentan juicio por colaboración. Algunos sufren ejecución. Muchos más reciben condenas de prisión. La liquidación de cuentas resulta casi tan traumática como la ocupación misma. Sin embargo, la resistencia también comienza, lentamente y de manera tentativa. En junio de 1940, la resistencia significa pequeños actos de desafío. Un comerciante se niega a atender a los alemanes. Un burócrata esconde documentos. Un adolescente escribe «Viva Francia» en las paredes. Estos pequeños gestos importan psicológicamente, incluso si son estratégicamente insignificantes. Las redes se forman gradualmente, conectando a personas dispuestas a arriesgarse a ser castigadas para oponerse a la ocupación. La inteligencia llega a Gran Bretaña. Los aviadores aliados derribados reciben ayuda para escapar. El sabotaje ocurre de forma esporádica. Los movimientos de resistencia organizados emergen lentamente a través de 1940 y 1941, convirtiéndose eventualmente en factores significativos. Pero en el inmediato aftermath de la derrota, la resistencia representa esperanza más que efectividad. Una mujer recuerda: «Mi esposo fue prisionero en Alemania. Mi hijo fue asesinado en Sedán. Mi padre murió durante la evacuación cuando su corazón falló. Regresé a nuestro pueblo sola para encontrar nuestra casa ocupada por oficiales alemanes. No tenía nada. Sabía que nadie podía ayudarme porque todos habían perdido todo. Quería morir. Pero tenía que vivir, porque mi esposo podría regresar algún día. Así que viví. Eso era todo lo que podía hacer. Vivir y esperar». Un soldado francés escribe desde la cautividad: «Estamos sentados detrás de alambre y tratamos de entender lo que ocurrió. 6 semanas. 6 semanas y Francia se rindió. Nos preguntamos si luchamos lo suficientemente duro, si hicimos todo lo posible. Sé que lo hicimos. Vi a hombres morir valientemente. Vi a oficiales liderar con valentía. Pero el coraje no fue suficiente. Fuimos derrotados no por cobardía, sino por obsolescencia. Luchamos la guerra para la que nos preparamos, mientras el enemigo luchaba la guerra que existía. Esa realización no trae consuelo. El trauma psicológico se extiende por la sociedad francesa. El orgullo nacional sufre un golpe devastador. Francia,
que se consideraba una gran potencia, es derrotada y ocupada. La Tercera República, que sobrevivió a la Gran Guerra y múltiples crisis políticas, colapsa. Las instituciones democráticas ceden ante el gobierno autoritario. Los valores de libertad, igualdad y fraternidad ceden ante la colaboración y la sumisión. El daño psicológico resulta ser más profundo y duradero que la destrucción física. La devastación económica acompaña a la derrota militar. La producción industrial cae drásticamente. Las requisiciones alemanas despojan a las fábricas de equipos y materias primas. La producción agrícola disminuye a medida que la escasez de mano de obra afecta las cosechas. Las redes de transporte sufren por puentes destruidos y material rodante confiscado. Los costos de la ocupación, pagados por Francia a Alemania, agotan las reservas del tesoro. La inflación monetaria comienza. Los estándares de vida se desploman. Francia en 1941 se asemeja más a una economía del tercer mundo que a una nación industrial desarrollada. Las tumbas marcan el paisaje. 90.000 soldados franceses yacen enterrados en cementerios militares o tumbas improvisadas cerca de los campos de batalla. Las víctimas civiles descansan en los cementerios de la Iglesia a lo largo del norte de Francia. La tarea de recuperar, identificar y enterrar adecuadamente los cuerpos continúa durante años. Muchos permanecen sin identificar. Las familias adoptan las tumbas de soldados desconocidos, cuidándolas como si fueran parientes. Los monumentos comienzan a aparecer en los pueblos, listando los nombres de los muertos, recordatorios permanentes de lo que costaron las 6 semanas. El luto continúa a través de la ocupación, a través de la liberación, a través de la reconstrucción, convirtiéndose en parte de la identidad nacional francesa. El costo no puede medirse solo en cifras de víctimas. Francia pierde soberanía, dignidad, unidad. Las familias se desmoronan, las comunidades se fragmentan, la confianza se evapora. La ocupación dura 4 años, pero las heridas perduran generaciones. Los niños que experimentan la derrota y la ocupación llevan trauma a la adultez. La Cuarta República, establecida después de la liberación, nunca escapa de la sombra del colapso de la Tercera República. La Quinta República, bajo Charles de Gaulle, intenta restaurar el orgullo francés, pero los recuerdos de 1940 permanecen. Francia cae en 6 semanas. La recuperación tarda décadas. La caída de Francia en 1940 representa uno de los momentos más decisivos de la Segunda Guerra Mundial. En 6 semanas, Alemania logra lo que no pudo conseguir en 4 años de la guerra anterior. Las consecuencias remodelan todo el conflicto y el mundo de posguerra. Entender por qué Francia cayó requiere examinar no solo la campaña militar, sino también los fracasos más profundos en la doctrina, el liderazgo y la voluntad nacional que hicieron posible la derrota catastrófica. Estratégicamente, el colapso de Francia deja a Gran Bretaña aislada. Durante un año, desde junio 1940 hasta junio 1941, Gran Bretaña se enfrenta sola a Alemania nazi. La Royal Air Force gana la batalla de Gran Bretaña, evitando la invasión, pero las opciones estratégicas británicas siguen siendo limitadas. Sin un aliado viable en Europa, Gran Bretaña no puede amenazar a Alemania directamente. El Mediterráneo se convierte en el principal teatro de operaciones de Gran Bretaña, luchando contra los italianos en el norte de África y tratando de mantener el control de Egipto y del Canal de Suez. La caída de Francia extiende la guerra por años y fuerza a Gran Bretaña a adoptar una postura defensiva que dura hasta que la Unión Soviética y los Estados Unidos entran en el conflicto. Para Alemania, la victoria sobre Francia crea una ilusión de invulnerabilidad. El prestigio de la Wehrmacht alcanza su pico. La doctrina de Blitzkrieg parece haber revolucionado la guerra. Las apuestas estratégicas de Hitler, opuestas por los generales conservadores, tienen un éxito espectacular. Este éxito genera una sobreconfianza que conduce directamente a la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética
En junio 1941, si Francia hubiera resistido, si la campaña se hubiera convertido en un estancamiento desgastante, Hitler podría no haber atacado hacia el este tan rápido o tan confiado. El colapso rápido de Francia contribuye al orgullo alemán, que finalmente resulta fatal. La campaña valida ciertas lecciones militares mientras oscurece otras. La doctrina de fuerzas combinadas, integrando blindados, infantería, artillería y poder aéreo, resulta devastadoramente efectiva. La comunicación por radio entre unidades permite una coordinación imposible en guerras anteriores. La velocidad y la explotación agresiva de la ruptura crean parálisis operativa en las estructuras de mando enemigas. Estas lecciones influyen en el pensamiento militar durante décadas. La doctrina acorazada americana, en particular, se basa en gran medida en el éxito alemán en Francia. Sin embargo, la campaña también enseña lecciones falsas. Alemania concluye que el Blitzkrieg puede derrotar a cualquier oponente. La Wehrmacht subestima la importancia de la logística, la capacidad industrial y la profundidad estratégica. El éxito contra Francia, logrado a través de una doctrina superior contra un enemigo obsoleto, hace que los planificadores alemanes sean excesivamente confiados al enfrentarse a la Unión Soviética, donde el terreno, las distancias y la resiliencia soviética demuestran ser decisivos. El colapso de Francia se convierte en una validación y en una trampa para el pensamiento estratégico alemán. Para Francia, la derrota inicia un período de profundo trauma y transformación nacional. El régimen de Vichy colabora con Alemania, creando divisiones que envenenan la política francesa durante generaciones. Los movimientos de resistencia emergen lentamente, uniéndose eventualmente bajo el estandarte de los franceses libres de Charles de Gaulle. La lucha interna francesa entre la colaboración y la resistencia resulta casi tan amarga como la lucha contra la ocupación. Después de la liberación en 1944, Francia enfrenta la dolorosa tarea de procesar a los colaboradores, reconstruir ciudades destruidas y reconstruir la identidad nacional. La Quinta República de Gaulle, establecida en 1958, representa un esfuerzo consciente por superar las debilidades políticas que contribuyeron a la derrota de 1940. Una fuerte autoridad ejecutiva reemplaza al inestable sistema parlamentario de la Tercera República. Las reformas profesionales militares modernizan las Fuerzas Armadas francesas. El desarrollo de un sistema de disuasión nuclear independiente garantiza que Francia nunca más dependa únicamente de los aliados para su seguridad. La caída de Francia da forma a las instituciones políticas y militares francesas durante el resto del siglo XX. La memoria de la campaña sigue siendo objeto de controversia. Durante décadas, las narrativas enfatizaban la superioridad alemana y la incompetencia francesa. La investigación más reciente presenta una visión matizada. Los soldados franceses lucharon valientemente en muchos sectores. El equipo francés a menudo igualaba o superaba a los equivalentes alemanes. La derrota resultó de fallas sistémicas, no de cobardía individual. Una doctrina deficiente, estructuras de mando inadecuadas, divisiones políticas y la incapacidad para adaptarse a la guerra moderna resultaron decisivas. Francia perdió porque su ejército se mantuvo mentalmente en 1918, mientras que Alemania planeaba para 1940. Los memoriales en toda Francia conmemoran la derrota y rinden homenaje a aquellos que murieron. La línea Maginot se conserva en algunos lugares, un monumento a la confianza mal ubicada. El vagón de ferrocarril en Compiègne, donde se firmaron ambos armisticios, fue destruido por los alemanes en 1945 para evitar que se convirtiera en símbolo de su derrota. Una réplica ahora marca el sitio. Las conmemoraciones anuales recuerdan a los soldados que murieron, a los civiles que sufrieron y a los refugiados que huyeron. Francia recuerda 1940 no con orgullo.
sino con un reconocimiento solemne de lo que sucedió y la determinación de prevenir la repetición. Las lecciones de la caída se extienden más allá de la esfera militar. Las naciones democráticas que enfrentan amenazas autoritarias deben mantener tanto la preparación militar como la unidad política. La innovación tecnológica y doctrinal es tan importante como los números en bruto. El éxito del pasado no proporciona ninguna garantía contra la derrota futura. Las sociedades deben seguir siendo adaptables, dispuestas a cuestionar supuestos y capaces de un cambio rápido cuando las circunstancias lo exijan. Estas lecciones, aprendidas dolorosamente en 1940, siguen siendo relevantes para el pensamiento estratégico contemporáneo. El raro metraje en color que sobrevive de 1940 proporciona una ventana única hacia la catástrofe. El cine en blanco y negro hace que la historia se sienta distante, casi abstracta. El color aporta inmediatez. Vemos a los refugiados en su ropa de verano, huyendo bajo cielos azules. Vemos los uniformes verdes de los soldados alemanes contra los edificios grises de París. Vemos las banderas rojas nazis colgando de los monumentos franceses. El color hace que el pasado se sienta presente, la tragedia distante se sienta inmediata, el evento histórico se sienta humano. Estas imágenes nos recuerdan que personas reales vivieron estos eventos, sufrieron estos traumas, soportaron estas pérdidas. El color preserva no solo hechos, sino también sentimientos. Como escribe más tarde un historiador, la caída de Francia en 1940 demuestra que el poder militar divorciado de una visión estratégica, que el equipo sin doctrina, que los números sin unidad, no significan nada en la guerra moderna. Francia poseía las herramientas para resistir. Lo que le faltaba a Francia era la imaginación para utilizar esas herramientas de manera efectiva y la cohesión política para mantener la resistencia cuando los planes iniciales fallaron. La caída de Francia nos enseña que la derrota no proviene solo de la fuerza del enemigo, sino de nuestras propias debilidades, no solo de lo que hace el enemigo, sino de lo que nosotros no hacemos. Francia cayó. Pero Francia también se levantó de nuevo, se reconstruyó y soportó. El colapso duró 6 semanas, la ocupación duró 4 años, la recuperación tomó décadas, pero Francia sobrevivió, transformada pero intacta, recordando el costo del fracaso y decidida a nunca pagar ese precio de nuevo. El legado de 1940 moldea a Francia todavía, un recordatorio permanente de que las naciones, como los individuos, deben adaptarse o perecer, deben cambiar o ser cambiadas, deben aprender de la derrota o enfrentar su repetición. Francia aprendió, el mundo recuerda.